Increíble. El aeropuerto de Doha, Qatar, estaba en un alboroto, todo por una sola chica que regresaba de México. La hija de un magnate petrolero, de esos que solo conocen los viajes en limusina, una princesa altiva acostumbrada a vivir entre lujos. Sin embargo, ese día les envió un mensaje a sus padres, diciendo con la mayor naturalidad: «Me iré a casa en metro». Una frase que dejó a toda la familia pálida, haciendo que sus padres se preguntaran si la pobreza era contagiosa, que le habían enseñado 3 años en México, al fin y al cabo. Esa tarde, el cielo de Doha parecía cubierto de un resplandor dorado, el sol tenue extendiéndose sobre los arcos blancos del aeropuerto internacional. En la sala de espera exclusiva para clientes VIP, Omar y yo nos sentábamos uno al lado del otro, pero mi corazón ardía como si tuviera fuego. Han pasado 3 años, 3 largos años desde que Laila dejó Qatar para ir a México, una chica que creció entre sedas, que nunca había derramado ni siquiera un vaso de agua por sí misma, y hoy estaba a punto de cruzar esa puerta para regresar. Apreté mi teléfono con fuerza en la mano. El personal del aeropuerto acababa de colocar cuidadosamente un ramo de lirios blancos en un jarrón, y la reluciente limusina negra ya esperaba en la puerta. El chofer estaba firme, y Samir, el guardaespaldas, también aguardaba para protegerla como siempre. Todo era perfecto, tal como una señorita de la casa, Al-Mansouri, debía ser recibida. De repente, mi teléfono vibró, un mensaje de Leila. «Mamá, no mandes el coche a recogerme. Me voy en metro». Sí, pensé que había leído mal. ¿En metro? En Qatar, ese era un medio de transporte para los trabajadores, para la gente común, nunca para los hijos de la realeza. Mi corazón latía tan fuerte que mis manos temblaban. Le pasé el teléfono a Omar. Solo pude decir una palabra: «Míralo». Omar leyó y también se quedó en silencio. 1 minuto, luego 2. Esperaba una explicación, que dijera que seguro era una broma. Pero llegó el segundo mensaje. «Lo digo en serio, mamá. Puedo ir sola». Me desplomé en el asiento, con un nudo en la garganta. 3 años, solo 3 años en México, y mi hija de repente quería dejar atrás todo lo que alguna vez le perteneció. La extravagancia, la protección, los privilegios que nuestra familia había mantenido durante generaciones. «Omar», suspiré, con la voz temblorosa, «¿será que la pobreza se le contagió?» Omar puso una mano sobre mi hombro, pero sus ojos también estaban llenos de perplejidad. Fuera del aeropuerto, la limusina seguía esperando, brillante y silenciosa. Por primera vez en mi vida, sentí que mi propia casa lujosa se estaba alejando del corazón de mi única hija. Esa noche, cuando el reloj de pared marcaba las 7, yo seguía inmóvil en el gran sofá. La vasta sala de estar estaba extrañamente silenciosa. La luz amarilla se reflejaba en la fría pared de mármol, y mi corazón ardía como si tuviera fuego. 3 largos años de espera. Sin embargo, el momento de su regreso no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había guardaespaldas abriendo la limusina. No había una Laila con un vestido deslumbrante. No había la arrogancia que me había acostumbrado a ver durante todos esos años anteriores. Solo quedaba un silencio que casi me hacía no reconocerme a mí misma. Omar caminaba de un lado a otro frente al gran ventanal que daba al jardín. Rara vez mostraba sus emociones, pero esa noche sus ojos oscilaban, sin poder ocultar su confusión. Samia, el guardaespaldas, estaba en la puerta, con una expresión indescifrable. Solo pudo negar con la cabeza. Leila se había empeñado en ir en metro sola, negándose a que alguien la acompañara. Miré el reloj. Pasó 1 hora, luego 2. Doha es una ciudad moderna. El metro funciona sin problemas. Pero, ¿por qué mi corazón seguía tan intranquilo? De repente, el timbre de la puerta sonó, un ligero ding. La empleada corrió apresuradamente a abrir. Me puse de pie de un salto, mi corazón parecía querer salirse del pecho, y cuando la puerta se abrió, me quedé helada. Frente a la puerta estaba Laila, mi hija, pero no la Laila que recordaba, no la señorita con el cabello ondulado, los labios pintados de rojo y las manos llenas de pulseras de oro, sino una chica completamente sencilla.
el cabello recogido pulcramente en la nuca, sin maquillaje, la piel bronceada. Llevaba unos jeans oscuros y una camiseta blanca sencilla, arrastrando una pequeña maleta, sin bolsos de marca, sin joyas, sin un ápice de lujo. Toda Leila irradiaba una extraña luz, suave, rústica y aún así hermosamente conmovedora. Inclinó ligeramente la cabeza, juntó las manos frente a su pecho y dijo muy suavemente pero con gran respeto: «Padres, ya llegué. Dios mío, cuántos años hacía que no escuchaba esa frase de la boca de mi hija. Estaba acostumbrada a decir frases bruscas: ya llegué, mamá, abre, tengo hambre». Pero hoy, su voz era suave como la seda. La empleada se disponía a correr a ayudarla con la maleta, pero Leila sonrió y la detuvo. «No es necesario, gracias. Puedo llevarla yo misma». Me quedé atónita. La Leila de antes nunca había cargado ni siquiera un bolso pequeño. Para ir a la escuela, alguien le limpiaba el asiento antes de que se sentara, y ahora arrastraba la maleta y colocaba sus zapatos ordenadamente en la esquina de la puerta, como un hábito arraigado desde hacía mucho tiempo. Miré a Omar. Él también me miró a mí. Ninguno de los dos pudo decir una palabra. Leila entró en la sala de estar y se sentó en el sofá de enfrente, con una ligera sonrisa en el rostro, como el sol de la mañana. «¿Cómo te fue en México, hija?», le pregunté con cautela. Leila ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaban de una manera inusual. «Aprendí muchas cosas, mamá, tantas que no sé por dónde empezar». Miré a mi hija durante mucho tiempo. Algo en sus ojos me hizo sentir un extraño pinchazo en el corazón. La arrogancia de antes había desaparecido por completo, reemplazada por una sinceridad, una pureza que la riqueza no podía proporcionar. Omar preguntó suavemente: «¿Y qué tal el viaje en metro?». Leila sonrió ligeramente, como si contara una pequeña alegría. «Muy conveniente, mamá. Y pude hacerlo todo yo sola». Eso me hizo sentir libre. Miré sus manos. Manos que antes estaban acostumbradas a los mimos, ahora más fuertes, más bronceadas. Mi corazón de repente se encogió, pero escuché un suspiro de mi propio corazón. Mi hija había cambiado, y ese cambio superaba con creces lo que yo había imaginado. Esa noche no pude dormir en toda la noche, dándole vueltas a la pregunta: ¿qué le había hecho México a mi hija? ¿Qué tenía ese país para que en solo 3 años Leila se hubiera convertido en una persona completamente diferente? Sin saber cuándo, mi preocupación se había transformado en una profunda curiosidad. Y entonces decidí que necesitaba escuchar a Leila contar su historia desde el principio. A la mañana siguiente, después del desayuno en el que Leila agradeció suavemente a cada empleado, regresé a mi oficina, cerrando la puerta de madera con delicadeza. El sol de Doha se filtraba por las cortinas, proyectando luz sobre el escritorio, haciendo que el ambiente fuera tan tranquilo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Las imágenes de la noche anterior se repetían una y otra vez. Los zapatos de Leila ordenadamente colocados, su sonrisa dulce, la forma sencilla en que comía sin pedir nada. De repente, una extraña mezcla de alegría, preocupación y angustia invadió mi corazón. Cerré los ojos y los recuerdos de la antigua Leila inundaron mi mente como una marea. Cuando Leila era pequeña, solo con escucharla llamar mamá, varios empleados ya corrían con agua. Ella solo decía una palabra: agua, a diferencia de otros niños que siempre decían: mamá, por favor, un vaso de agua. Leila solo levantaba la barbilla. Sus ojos nunca miraban directamente a nadie, y el vaso de agua llegaba de inmediato. Creció entre reverencias y frases como: sí, señorita. Incluso nosotros, sus padres, a veces nos echábamos atrás, cediéndole el paso, pensando que nuestra hija merecía lo mejor. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que la criamos de una manera que solo la alejó de su verdadero ser. Cuando Leila cumplió 10 años, si no le gustaba un plato, la cocina estaba lista para preparar un menú completamente nuevo. Cuando tenía 12, el vestido de diseñador más reciente debía tenerlo el mismo día de su lanzamiento, y a los 15, Leila estaba acostumbrada,
a que todo se pudiera comprar con dinero. Recuerdo claramente como si fuera ayer el día de su 16º cumpleaños. Alquilamos un hotel de 5 estrellas entero, más de 100 invitados, rosas blancas importadas, sonido y luces como un gran espectáculo. Laila entró, deslumbrante como una verdadera princesa, pero sus ojos eran tan altivos que me daban escalofrío. Esa vez me llevó a un rincón, con voz caprichosa pero llena de órdenes. «Mamá, llama al cantante Luis Miguel para que me cante. Es mi cumpleaños». Me quedé paralizada. Luis Miguel era un cantante famoso en toda América Latina. ¿Cómo se podía llamar como si pidieras un pastel? Laila, eso no se puede hacer, cariño. Ella frunció el ceño, una expresión familiar cada vez que no estaba satisfecha. ¿Cuánto les paguen? Vendrán, ¿no? Quise decir algo, pero la garganta se me cerró. En ese momento me di cuenta. A los ojos de Leila, el mundo entero era una gran tienda, y el dinero era la llave para abrir todas las puertas. Esa noche, después de la fiesta, Omar y yo nos sentamos en el largo jardín. El viento caliente del desierto soplaba en ráfagas. Omar miró el cielo, su voz grave. Laila ve la vida de una manera equivocada. Aisha cree que todos nacieron para servirle. Si sigue así, ¿qué será de su futuro? Escuché esa frase y mi corazón se encogió. La amábamos, la mimábamos, pero fue nuestra propia indulgencia lo que creó una jaula de oro que la mantuvo encerrada durante tantos años. Omar me contó, la vez que viajó a la Ciudad de México por negocios, un gran empresario, presidente de una importante corporación, comía en el comedor común con sus empleados, usando un vaso de plástico sencillo y charlando con naturalidad. Su hijo iba a la escuela en metro todos los días. En ese momento, Omar pensó que en ese lugar había valores que el dinero no podía comprar. Sus palabras de aquel año permanecieron en mi corazón, hasta el día en que Leila se enojó, actuando como si todos le debieran el mundo. Esa noche decidimos enviarla a México, no para huir, no para ponerla a prueba, sino para que viviera como una persona normal, algo que nunca habíamos podido enseñarle, y no sabía que esa decisión cambiaría a toda nuestra familia. Abrí los ojos. Afuera el sol ya estaba alto. La Laila de ayer ya no se parecía en nada a la Laila de aquellos recuerdos. Y sabía que su viaje a México seguramente había sido especial. Esa noche, después de que Laila se fue a dormir, Omar y yo nos sentamos de nuevo en el jardín. El cielo de Doha era inmenso. El viento del desierto soplaba en ráfagas secas y calurosas. Pero mi corazón estaba helado. Habíamos hablado sobre el futuro de nuestra hija innumerables veces. Pero esa noche, por primera vez, sentí una verdadera desesperación. «Aisha», dijo Omar con voz lenta y profunda, «creo que ha llegado el momento de dejar que Laila salga de esta jaula de oro». Lo miré, mi corazón se encogió. «¿Quieres decir enviarla a algún otro lugar?» Omar guardó silencio por un momento y luego continuó. «¿Recuerdas al empresario mexicano que conocí? Todavía no olvido la imagen de él sirviéndose su propia comida, su propia agua, sentado junto a sus empleados sin ninguna distancia. Su hijo iba a la escuela en metro. Lo vi y me pareció muy extraño, Aisha. Extraño de una manera hermosa». Suspiré. En realidad, esa imagen se había colado en mi mente hacía mucho tiempo. Solo que nunca me había atrevido a pensar en llevar a Leila a un lugar completamente diferente de esta vida de lujo. Pero luego, después de la fiesta de su 16º cumpleaños, después de la frase, «Todo se puede con dinero, mamá», supe que estábamos perdiendo a nuestra hija poco a poco. Omar puso su mano sobre mi hombro. «Quiero enviarla a México. No para que estudie mucho, sino para que aprenda a vivir correctamente». Me quedé sin palabras. Esa idea nunca había aparecido en mi mente con tanta claridad. Laila, una princesa que nunca había sostenido un vaso de agua por sí misma, a un país extranjero, a vivir con una familia local, a ir a la escuela como una niña normal. Temblé. «Pero ella no querrá, cariño». Omar sonrió levemente, una sonrisa cansada. «Lo sé.
pero si no lo hacemos ahora, después no podremos traerla de vuelta a la tierra. Tal como habíamos predicho, cuando Leila se enteró de que iría a México, se opuso vehementemente. Lloró, golpeó puertas, se negó a comer, e incluso declaró: «No iré a ningún lado. ¿Por qué me envían a un lugar tan lejano? Todos mis amigos están aquí. ¿Qué hay allí?». La abracé, escuchando su voz ahogada. «Tengo miedo, mamá». Mi corazón se sentía pesado como el plomo, pero sabía que si cedía, ella nunca crecería. Me sequé las lágrimas de Laila, tratando de mantener la voz suave. «En la Ciudad de México, tal vez puedas conocer a tu cantante Luis Miguel». Laila se quedó inmóvil, luego se calmó. No estuvo de acuerdo, pero tampoco se opuso más. En ese momento, supe que había abierto una rendija en la puerta. El día que Laila partió, la pequeña maleta ya estaba preparada, el pasaporte sobre la mesa. Su habitación estaba tan ordenada que no me atrevía a entrar. Llevaba una camisa blanca, el cabello recogido. Esa imagen me hizo sentir que Leila era extrañamente pequeña. En el aeropuerto, cuando el personal anunció que era hora de abordar, Laila se volvió, sus ojos enrojecidos. «Mamá, ¿y si te echo de menos?». La abracé fuerte, le susurré al oído: «Échame de menos si quieres, hija. Pero aprenderás mucho, y te harás más fuerte. Confío en ti». Laila asintió con un nudo en la garganta. Cuando su figura desapareció tras la puerta de seguridad, las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Omar me apretó la mano con fuerza, su voz temblaba levemente. «Ella estará bien, confía en mí». No respondí, pero en mi corazón sabía que ese día no solo Laila entraba en un mundo nuevo, sino también nosotros. Como padres, también iniciábamos un viaje diferente. Un viaje para volver a aprender a amar a nuestra hija correctamente. Los primeros días después de que Laila dejó Qatar, la gran casa se volvió extrañamente silenciosa. Caminaba entre las habitaciones brillantemente iluminadas, por los largos pasillos de mármol, pero mi corazón se sentía pesado como una piedra. Cada vez que pasaba por su habitación, tenía que detenerme unos segundos. La puerta entreabierta, las cortinas ondeando suavemente con el viento, todo evocaba una nostalgia que me oprimía el corazón. En esa habitación, el familiar aroma del perfume de Laila aún perduraba un poco, lo que me inquietaba aún más. Pensaba que viviendo en un país extranjero como México, Laila llamaría constantemente, llorando, quejándose, suplicando volver. Pero no, la primera semana pasó, y ella solo llamó una vez, una llamada que duró apenas unas frases. Le pregunté si estaba bien, cómo comía, cómo le iba en la escuela, y Laila respondió fríamente: «Todo está bien, tengo que colgar porque tengo que ir a clases». Conocía esa voz. La voz de una niña que se esforzaba por soportar para no preocupar a sus padres. Pero esa misma fortaleza me dolía aún más el corazón. Todos los días me preguntaba si mi hija estaba realmente bien. ¿Lloraría? ¿La molestarían sus compañeros por ser diferente? No soportaba ese silencio. Una tarde, cuando el sol se derramaba sobre el jardín como miel, llamé a Samir, el guardaespaldas en quien Laila más había confiado desde pequeña. Le dije a Samir que volara a la Ciudad de México, que solo la observara desde lejos, que bajo ningún concepto dejara que Laila supiera. Él asintió, preparando su equipaje esa misma noche. Al ver la silueta de Samir desaparecer tras la puerta del aeropuerto, sentí que mi corazón se desgarraba en pedazos. Unos días después, Samir envió la primera foto. La abrí con manos temblorosas. Cuando apareció la imagen, mi corazón se detuvo un instante. En esa foto, Leila estaba en el comedor de la escuela. Llevaba un uniforme mexicano sencillo de color blanco y azul, sin marcas, sin accesorios, sin el rastro de la señorita. Leila estaba en fila, manteniendo la distancia correcta con el compañero de adelante. Lo que me dejó sin palabras fue la sonrisa en sus labios. Una sonrisa muy suave, sin rastro de artificialidad. Esa noche, le mostré la foto a Omar. Él puso una mano en mi hombro y dijo suavemente: «Nuestra hija está empezando a cambiar». Pero entendí que,
Detrás de esa sonrisa había cosas que ella aún no podía contarnos. Los días siguientes, Samir siguió enviando más fotos. Había una foto de Laila sentada en el metro, perdida entre la gente trabajadora y los estudiantes mexicanos. Había una foto de Laila recogiendo una botella vacía de la acera y tirándola a la basura. Había una foto de Laila inclinando cuidadosamente la cabeza para agradecer a la empleada de una tienda de conveniencia al recibir un artículo. Había una foto de Laila sentada en un banco del patio de la escuela, compartiendo una pequeña botella de agua con su amiga mexicana, Mariana. Miraba cada foto y mis emociones se desbordaban. Mi hija solía estar acostumbrada a las alfombras rojas y los coches de lujo, y ahora se integraba en la vida sencilla como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Pero una tarde recibí otro mensaje. Esta vez no venía con una foto, solo la breve respuesta de Samir cuando le pregunté si Laila lloraba. Samir escribió: «Laila llora todas las noches, señora». Me quedé helada. Tantas sensaciones me invadieron al mismo tiempo. Dolor en el alma por mi hija y admiración por su fortaleza. Samir me contó que ella solía sentarse en silencio en la cama, mirando por la ventana de su habitación de alquiler, secándose las lágrimas con la manga de su camisa, y a la mañana siguiente seguía sonriendo y yendo a la escuela como si nada hubiera pasado. Apreté el teléfono contra mi pecho. Las lágrimas caían sobre la pantalla. Sabía que para vivir con sencillez e integrarse en la comunidad de esa manera, Leila había pasado por días iniciales muy difíciles. Pero precisamente en esas lágrimas, la semilla del cambio había comenzado a germinar. Y entendí que el camino de Laila en México apenas comenzaba. Desde que Samir empezó a enviar fotos, yo pasaba la mayor parte de cada mañana abriendo cada una de ellas de nuevo, mirándolas como si viera a mi hija justo frente a mí. Esas imágenes no solo me mostraban cómo vivía Laila, sino que también, como lentos trazos, dibujaban una nueva Laila, más suave, más humilde y más madura cada día. Una mañana, Samir me envió un breve clip. Al abrirlo, vi a Laila sentada en el metro de la Ciudad de México. El tren estaba lleno. Solo quedaban algunos asientos, pero Laila estaba de pie, con la mano agarrada a la barra de metal de arriba. Frente a ella había una anciana de más de 70 años, de figura pequeña pero ojos amables. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, una chica mexicana se levantó y cedió su asiento a Laila. Pero Laila negó con la cabeza, sonrió suavemente, dijo algo y luego señaló a la anciana. La anciana se sorprendió un poco, luego conmovida se sentó. Laila permaneció de pie, inclinándose ligeramente para evitar balancearse con el movimiento del tren. Vi esa escena y mis ojos se llenaron de lágrimas. La Laila de antes, ni hablar de ceder un asiento, ni siquiera soportaba estar de pie un rato. Y ahora, en medio de la gente sencilla de México, se comportaba con una naturalidad que mi corazón se sintió aliviado. Otro día, Samir envió una foto de Laila, sentada bajo un gran árbol en el patio de la escuela. Su cabello estaba recogido pulcramente, algunos mechones se soltaban con el viento. En las manos de Laila había una lonchera que la familia anfitriona le había preparado. Estaba abriendo la tapa de la caja, sin quejarse ni gruñir, comiendo despacio, de vez en cuando girándose para sonreír a sus amigos. Había una niña mexicana sentada a su lado, probablemente Mariana, que le dio a Laila una bolsita de fruta cortada. Laila la recibió alegremente, inclinando la cabeza para agradecer. Esa fue la primera vez que la vi dar las gracias de una manera tan sincera. Pero lo que más me sorprendió fue la foto que Samir tomó a la hora de salida de la escuela. Laila iba por la acera. Se agachó para recoger una bolsa de plástico que alguien había dejado caer y la tiró a un bote de basura a unos pocos pasos. Era algo tan simple, pero para Laila, cuando estaba en Qatar, agacharse para recoger un trozo de papel era algo raro. Y ahora lo hacía con naturalidad, como si esa acción se hubiera convertido en parte de su rutina. Me senté durante mucho tiempo mirando esa foto. Inconscientemente, sonreí, una sonrisa que tal vez hacía muchos años que no tenía. No porque Laila estuviera haciendo algo grandioso,
sino porque vi que había empezado a saber agacharse, a saber mirar hacia donde residen las cosas pequeñas pero cálidas. Omar regresó esa noche, y le mostré cada foto. No dijo nada, solo se sentó en silencio, y luego suspiró suavemente. Su voz era grave pero cálida. Leila ha empezado a aprender a vivir como un ser humano de verdad. Asentí, pero aún sentía un nudo en el corazón, porque cada cambio de Leila se había pagado con largas noches en las que lloraba en silencio, pero también por eso la admiraba aún más. No se rindió, no dio marcha atrás. Leila eligió mantenerse firme en medio de cosas completamente extrañas. Al verla en el corazón de la Ciudad de México, me di cuenta de que ese país realmente le había abierto una puerta que nosotros mismos no pudimos abrir. Una puerta que llevó a Leila a la sencillez, a la amabilidad, a los valores que hasta ahora no había conocido. Y entendí que todo era solo el comienzo. El camino de Leila en México aún era muy largo, con muchas dificultades y también muchas alegrías esperándola. Se estaba convirtiendo gradualmente en la persona que ni yo misma esperaba. Por las fotos que Samir enviaba, supe que Leila había hecho una nueva amiga, y esa amiga era Mariana, una niña mexicana de ojos negros amables y una sonrisa muy pura. Leila mencionó a Mariana en una videollamada aproximadamente medio mes después. Su tono de voz era diferente entonces, más suave y sincero. Mamá, Mariana es muy dulce. Aprendí muchas cosas de ella. Me sorprendió. Una niña que estaba acostumbrada a que los demás la sirvieran en cada detalle, ahora elogiaba a una amiga de una manera tan sencilla. Pero fue hasta el viaje al pueblo de Mariana que realmente entendí por qué. Ese día, Mariana invitó a Leila a visitar la casa de su abuela en el campo el fin de semana. Leila contó que al principio dudó un poco, porque en su mente la palabra pueblo siempre se asociaba con la pobreza y la carencia. Sin embargo, Mariana dijo con voz llena de orgullo: «Mi pueblo es hermoso, esta temporada el arroz está verde, es muy fresco, Leila». Leila accedió a ir. Tomaron un autobús desde la Ciudad de México hacia una zona rural, a orillas de un río en el centro de México. Leila se sentó junto a la ventana. Observó cómo las carreteras se abrían gradualmente ante sus ojos. A medida que se alejaban de la ciudad, los rascacielos desaparecían, siendo reemplazados por largos diques, verdes campos de arroz, árboles de pochote de un rojo brillante y viejas casas de tejas que yacían tranquilamente juntas. Leila bajó en una pequeña estación de autobuses. El viento del campo le dio en la cara, trayendo consigo el aroma agridulce de la paja seca. La niña se quedó inmóvil, sin esperar que la sensación fuera tan agradable. Mariana guió a Leila por el pequeño camino de tierra que llevaba al pueblo. La abuela de Mariana, abuela Carmen, ya estaba esperando frente a la puerta. Tenía el cabello blanco, una figura pequeña pero ojos amables. Su boca sonreía desdentada, mirando a Leila como si fuera su propia nieta. «Entra, mi niña, con este sol. Es fácil que te insoles si te quedas afuera». Esa simple frase hizo que Leila se sintiera un poco incómoda. Nadie en Qatar me había hablado con tanta ternura. La abuela Carmen llevó a las dos niñas a la casa, les sirvió agua de Jamaica y luego se remangó para preparar plátanos al vapor. Leila miró curiosa cómo cocinaba la abuela. Cada movimiento lento pero seguro, sin prisa, sin tensión, todo impregnado del aliento de la sencillez. Esa tarde, Mariana llevó a Leila al campo. Ambas se sentaron en el borde de un terraplén, con los pies balanceándose al ritmo del viento. Mariana contó sobre su infancia, sobre los días que iba a la escuela en bicicleta, sobre las siestas de verano refugiadas del sol bajo el alero de la casa de un vecino. Leila escuchaba y sentía su corazón ligero como una nube. En ese momento, la niña de repente se dio cuenta de que la alegría, a veces, proviene de las cosas más sencillas. Por la noche, la abuela Carmen preparó una cena campestre. Pescado en adobo, verduras hervidas, un tazón de sopa de frijoles dulce y refrescante. Leila comió y no dejaba de elogiar. La abuela Carmen sonrió dulcemente. «No es nada, mi niña. Todas las casas de campo son iguales. Lo que importa es el cariño». Las palabras de la abuela se grabaron en el corazón de Leila,
como una lección a la vez sencilla y profunda. Al caer la noche, Laila durmió en la cama de la abuela Carmen, escuchando el canto de los grillos en el jardín. Se volvió y le preguntó a Mariana, ¿por qué todos aquí son tan amables? Mariana sonrió, porque todos nos apreciamos, Laila. Aquí nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Esa frase fue como una pequeña aguja que tocó el corazón de Laila. La niña, que solía estar en la cima, ahora entendía que el respeto no viene del dinero, sino del corazón de la gente. Al regresar a la Ciudad de México al día siguiente, Laila miró la bulliciosa ciudad con otros ojos. Comenzó a saludar juntando las manos, a inclinarse ligeramente, al agradecer y a pedir disculpas cada vez que chocaba accidentalmente con alguien. Mariana dijo que eso era normal, pero para Laila fue todo un proceso de empezar de nuevo. Y supe que ese viaje al pueblo fue el punto de inflexión que realmente cambió a mi hija. Después del viaje al pueblo de Mariana, Laila se sintió como si se le hubiera abierto una nueva puerta. De ser una persona tímida que siempre mantenía una distancia invisible con los demás, fue cambiando poco a poco, y así, mes tras mes, estación tras estación, 3 años pasaron sin que nadie se diera cuenta. Al ver las imágenes que Samir enviaría más tarde, fui comprendiendo que Laila realmente se había encariñado con México, con la familia anfitriona y con los días vividos allí como si fuera su segunda patria. Por las mañanas en la Ciudad de México, Laila solía levantarse más temprano que los demás. Ayudaba a doña Elena a limpiar las verduras, a lavar el arroz o a preparar la lonchera para la escuela. Muchas veces la escuché hablar del canto de los gallos al amanecer, del claxon de los autobuses que pasaban, del olor a pan dulce caliente que el vendedor ambulante empujaba su carrito frente a la escuela cada mañana. Cosas muy pequeñas, pero que ella contaba con tal cariño que sentía mi corazón calentarse. Un mediodía, durante una videollamada, vi a Laila de pie junto a la lavadora de la familia anfitriona, sus manos aún mojadas, su camiseta manchada de detergente. Me sorprendió tanto que solté una carcajada. Mi hija, la que solo sabía dar órdenes, ahora lavaba su propia ropa. Laila se rió tímidamente. Mamá, al principio no sabía cómo hacerlo. Puse demasiado detergente y la ropa se llenó de burbujas. Doña Elena solo podía negar con la cabeza. Escuché y sentí a la vez cariño y orgullo. Mi hija ya no se enojaba cuando la corregían como antes. Al contrario, Laila veía esos errores como parte de su crecimiento. En esos 3 años, Laila también aprendió español muy rápido. Dijo que el español tiene muchos acentos, sube y baja como si cantara. Las noches que toda la familia se sentaba a cenar, Laila a menudo se sentía torpe, porque se equivocaba al hablar, lo que hacía reír a todos, pero ella reía con ellos y decía que cada vez que se equivocaba, era un paso más cerca de entender ese país. Laila contaba que su maestra mexicana era muy paciente, y sus amigos también, le enseñaron cada letra, cada saludo, cada forma educada de hablar que los mexicanos consideraban normal. Recordaba muy bien que cada vez que alguien decía gracias, Laila sentía su corazón un poco más cálido. Un día, Mariana inscribió a Laila en el club de oratoria en español. Al principio, la niña temblaba mucho, se paraba frente a la clase y tartamudeaba constantemente. Pero lo extraño fue que Laila no se avergonzaba. Miraba a sus compañeros reír, y luego inclinaba la cabeza y volvía a empezar. Esa vez, la maestra elogió a Laila, diciendo que atreverse a intentarlo ya era suficiente. Escuché y me conmoví. Resulta que en un lugar extraño, le habían enseñado a mi hija algo que en toda su vida de lujos nunca había aprendido. Atreverse a equivocarse, atreverse a volver a intentarlo. La abuela Carmen quería a Laila como a su propia nieta. Cada fin de semana Laila volvía a visitarla. La niña se sentaba a pelar cacahuates con la abuela, escuchándola contar historias de antaño, historias de la revolución, historias del pueblo. La abuela Carmen hablaba despacio, y a Laila le encantaba escucharla. Dijo que al escuchar las historias de la abuela, se sentía más pequeña, más dulce,
y entendía mejor por qué los mexicanos valoraban tanto el cariño y la conexión humana. De vez en cuando le preguntaba si quería volver a Qatar para las vacaciones de verano. No, mamá, tengo planes con mis amigos, por favor déjame quedarme un poco más. Me sentía triste, pero entendía que ella había encontrado un lugar donde sentía que pertenecía. 3 años pasaron. Leila ya no era la señorita de la casa Al-Mansouri. Era la Laila de la Ciudad de México, de las mañanas sentada en la bicicleta de Mariana, de las tardes escuchando la lluvia caer sobre los techos de lámina, de las noches visitando a la abuela Carmen para comer un tazón de atole caliente. Y sabía bien que México había abrazado a mi hija con toda la amabilidad que una niña perdida más necesitaba. El día que Leila anunció que regresaría a Qatar para prepararse para la universidad, pensé que estaría inmensamente feliz. Sin embargo, al verla de pie en el aeropuerto de la Ciudad de México, en una videollamada, arrastrando una pequeña maleta, y detrás de ella gente mexicana inclinándose en un saludo muy cordial, de repente sentí un nudo en el corazón. Leila pertenecía demasiado a ese lugar. Cuando el avión aterrizó en Doha, Omar y yo estábamos en la sala de espera especial, con un ramo de flores blancas, pero mi hija no apareció por la puerta de prioridad, ni bajó por los pasillos exclusivos para pasajeros de primera clase como siempre. Un momento después, recibí un breve mensaje. Mamá, no me recojas. Quiero tomar el metro para acostumbrarme. Quiero encontrar mi propio camino a casa. En ese momento me quedé helada, sin saber si enojarme o sentir lástima. Omar me miró y negó ligeramente con la cabeza, indicando que la dejara hacerlo sola. Y entonces, como una brisa que traía el aliento de México, Leila tocó la puerta de casa al final de la tarde. Abrí y la vi allí. Leila llevaba unos jeans sencillos y la camiseta blanca que la había visto usar en las fotos que enviaba Samir. Sin joyas, sin zapatos de marca, sin ningún rastro de la vida de lujo. La niña inclinó la cabeza y juntó las manos frente a su pecho en el tipo de saludo respetuoso que había visto hacer a los mexicanos. Madre, ya llegué. La voz de Leila era suave como el viento de la mañana. Me emocioné y solo pude abrazarla muy fuerte. La sensación era como si estuviera abrazando a una niña completamente diferente, ya no a la princesa altiva de antaño. Al entrar en la casa, Leila inmediatamente se agachó para quitarse los zapatos y los colocó ordenadamente en la esquina de la puerta. La empleada se acercó para recoger la maleta, pero Leila sonrió y negó con la cabeza. No, gracias, puedo hacerlo yo sola. En México, la gente está acostumbrada a hacer estas pequeñas cosas por sí misma, mamá. Una frase tan ligera que mi corazón se ablandó como el agua. Miré a Omar, él solo sonrió dulcemente, sus ojos con un toque de orgullo. Durante la cena, Leila se sentó a la mesa con naturalidad. Cuando la empleada colocó un tazón de sopa frente a ella, la niña inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Casi se me cae la cuchara que sostenía. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba a mi hija decir esa palabra? Gracias, con permiso, cosas sencillas que nuestra familia había olvidado sin querer en medio del lujo. Leila comió despacio, sin golpear la cuchara, sin pedir platos nuevos, sin quejarse de lo salado o lo dulce como antes. Cuando terminó la comida, la niña cuidadosamente puso su tazón a un lado. Sabes, mamá, en México, después de la comida, todos hacen su parte. Ya me acostumbré y lo encuentro muy natural. Escuché y mi corazón se encogió. Esas costumbres. Los mexicanos le habían enseñado a mi hija con su sencillez y con su calidad humana, sin necesidad de grandes lecciones. A la mañana siguiente bajé temprano a la cocina, con la intención de prepararle yo misma el té a Omar, pero Leila ya estaba allí. La niña se volvió y me dedicó una sonrisa radiante. Mamá, ¿quieres café de olla o un té de hierbas tradicionales? En México, por las mañanas, yo también tomaba té así cada día. Miré a mi hija de pie junto a la tetera, su postura relajada y serena, y mi corazón se sintió extrañamente cálido. Ya no había rastro de una señorita privilegiada. En su lugar, había una joven madura, considerada, reflexiva, que valoraba lo que la rodeaba.
Bajo el sol matutino de Doha, mientras madre e hija tomábamos el té en el balcón, de repente me di cuenta de que Laila no solo había traído de México una maleta con sus pertenencias, sino que también había traído la amabilidad, la gratitud, el espíritu sereno y sencillo de ese país. México no solo había cambiado a Leila, México había sembrado en su corazón una nueva forma de vida, y las cosas que ella trajo estaban empezando a cambiar esta misma casa. Después de unos días del regreso de Laila, me di cuenta de que no solo había traído a casa los hábitos mexicanos, sino también una nueva perspectiva de la vida. Ya no le gustaban las cosas lujosas y ostentosas como antes, sino que prefería algo más sencillo y ligero. Y quizás por eso, una mañana Leila propuso algo inesperado que nos dejó a Omar y a mí paralizados. Mamá, papá, ¿y si hoy caminamos hasta el centro de Doha y luego tomamos el metro por diversión? Miré a Omar, Omar me miró a mí. Ambos nos quedamos atónitos, porque hacía mucho tiempo que nuestra familia no se desplazaba a pie. De casa a la ciudad, de la ciudad al restaurante, todo era en coche con chofer privado, y ahora Leila nos invitaba a caminar. Bajo el calor de Doha, pensé en negarme, pero Leila sonrió. Mamá, inténtalo una vez. En México caminaba todo el tiempo, y era muy divertido. Esa sonrisa me hizo difícil negarme. Así que los tres salimos de casa por la mañana, justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre los arcos blancos. Las calles de Doha eran familiares pero a la vez extrañas. Por primera vez en muchos años, pude sentir el calor que emanaba del pavimento, el sonido de los coches que pasaban, el murmullo de las conversaciones de los pequeños puestos callejeros. Leila caminaba a mi lado, sus pasos pausados. De vez en cuando se detenía para admirar un edificio nuevo o fotografiar pequeñas tiendas. Miraba Doha con unos ojos que nunca le había conocido, los ojos de una persona que vive despacio, que observa, que valora cada pequeño detalle de la vida. ¿Ves, mamá? Doha también es hermosa a su manera. Creo que antes nos perdimos muchas cosas, asentí ligeramente. Resulta que habíamos vivido demasiado tiempo en coches de lujo, hasta el punto de olvidar que esta ciudad también tenía sus propios rincones de paz. Después de casi una hora de caminata, Leila nos llevó a una pequeña cafetería escondida en un callejón. Las mesas y sillas no eran lujosas. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido y el ventilador de techo giraba lentamente, pero Leila entró con entusiasmo como si hubiera encontrado un tesoro. La niña pidió las bebidas con naturalidad, agradeció cortésmente y luego se volvió hacia nosotros. Esta cafetería se parece mucho a las que solía ir en México, mamá. Probé mi taza de café. No era tan fuerte como el café mexicano que Leila había contado, pero tenía algo familiar, suave. Nos sentamos a conversar, no en una habitación insonorizada, no bajo el resplandor de lámparas de cristal, sino en la atmósfera sencilla de la pequeña cafetería. Una sensación extraña pero agradable invadió mi corazón. Después de terminar nuestras bebidas, Leila nos llevó de nuevo a la estación de metro. Esta era la primera vez que realmente pisaba el andén. No solo pasaba de largo en un coche privado. Bajo la luz blanca de la estación, cataríes, trabajadores extranjeros, estudiantes, todos estaban de pie unos junto a otros, iguales, esperando el tren en silencio. ¿Ves, mamá? Aquí todos somos iguales. Nadie hace distinciones entre ricos y pobres, dijo Leila en voz baja. Pero esa frase me sobresaltó. Después de tantos años viviendo con privilegios, había olvidado cómo se sentía estar entre la gente común. Hoy lo volví a sentir. Cuando llegó el tren, Leila me tomó de la mano y me guió entre la multitud. Sentí que mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por una sensación extraña, la sensación de fusionarme con la vida. Omar estaba detrás de mí, pero sabía que él también estaba experimentando lo mismo que yo. El tren se balanceó suavemente, el aire acondicionado me golpeó la cara. Leila estaba entre nosotros. Sus ojos brillaban con una alegría indescriptible. ¿Ves, mamá? Es divertido viajar en tren. Sonreí.
Hacía mucho tiempo que no sonreía así de suavemente. En ese momento, entendí que Laila no solo nos estaba llevando a pasear, sino que también nos estaba enseñando a vivir de nuevo, una vida normal, una vida sencilla, una vida real. Y en silencio, le di gracias a México por haberle enseñado eso. Después de la mañana en el metro con Laila, sentí como si acabara de salir de un mundo antiguo en el que había vivido durante tantos años. Doha, de repente, se volvió más cercana, no tan distante como antes. Y lo más extraño es que sentí que empezaba a entender mejor a mi hija. No solo entendía lo que había pasado en México, sino también por qué había cambiado hasta el punto de sorprender a toda la familia. Una noche, mientras los tres tomábamos el té de hierbas que Laila había preparado, la niña de repente dijo con vacilación: «Mamá, papá, este fin de semana, ¿y si hacemos voluntariado?» Omar, que estaba bebiendo té, casi se atraganta, y yo también abrí mucho los ojos al mirarla. ¿Voluntariado? Toda la vida nuestra familia había donado dinero a organizaciones benéficas, pero nunca nos habíamos remangado las mangas en la cocina, servido bandejas de comida o estado entre trabajadores pobres para ayudarlos. Pregunté suavemente, ¿qué tipo de voluntariado? Laila sonrió con una sencillez diferente a las sonrisas sociales de antes. Aquí en Doha hay un centro de apoyo para trabajadores migrantes. Cada fin de semana reparten comida. Yo solía hacerlo así en México. Quiero que ustedes lo experimenten. Miré a Omar. Él guardó silencio unos segundos y luego asintió. Si tú quieres, mamá y yo lo intentaremos. Ese fin de semana, mi familia vistió ropa sencilla, sin joyas, sin chofer privado. Fuimos en el coche viejo de Omar, de antes de que empezara su negocio. Yo iba en el asiento trasero, a la vez nerviosa y preocupada, sin saber qué iba a hacer. ¿Sería torpe? Me mirarían con extrañeza. Cuando llegamos al centro de apoyo, un joven coordinador nos recibió. Reconoció a Laila primero. «Ah, Laila, ¿cuánto tiempo sin verte? Estos son tus padres». Laila sonrió, su voz llena de orgullo. «Sí, hoy traje a mis padres para ayudar también». El coordinador sonrió dulcemente y nos dio 3 delantales de color azul claro. «Ustedes dos, señores en este grupo, ayuden a preparar las bandejas de comida y a repartir las porciones». Recibí el delantal, mis manos un poco temblorosas, pero al entrar en la cocina, vi a Laila de pie junto al fregadero, lavando cuchillos con mucha destreza. Esa escena me dejó sin aliento. Mi hija, la que no sabía abrir una botella de agua, ahora estaba haciendo cosas que parecían sencillas, pero que en realidad eran increíblemente significativas. Omar se encargó de llevar las bandejas. Aunque al principio un poco torpe, poco a poco se fue acostumbrando. Yo estaba junto a una olla grande de sopa, sirviendo cucharones llenos en pequeños recipientes. El vapor caliente me enrojecía las mejillas, pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. Cuando los trabajadores hicieron fila para recibir su comida, inclinaron la cabeza para agradecer. Un señor mayor me miró, sonriendo desdentado. «Gracias, señora, muy amable». Me quedé paralizada unos segundos. Nadie me había dado las gracias de esa manera antes. Un gracias de verdad, no por mi estatus, no por cortesía. En medio de esas fiestas lujosas, de repente sentí mis ojos llenos de lágrimas. Después de casi 3 horas, cuando el trabajo terminó, nos sentamos en sillas de plástico para descansar. Omar respiró hondo. No esperaba que hacer ese trabajo le aligerara tanto el corazón. Yo también suspiré, sintiendo como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Laila nos miró, con los ojos brillantes pero llenos de orgullo. «¿Ves, mamá? Hacer voluntariado no es por tener dinero o estatus, es porque quieres ayudar a alguien con tus propias manos». En México aprendí que a veces, al dar un poco de tu fuerza, recibes mucho más. Tomé la mano de Laila. «Entiendo, hija, aprendiste algo que toda nuestra familia había olvidado». Ese día, de camino a casa, miré a mi hija y vi claramente que Laila no solo había cambiado ella, estaba cambiando a toda mi familia y lo sabía. Lo que vendría después seguramente nos sorprendería aún más.
El cumpleaños de Laila ese año no tuvo fuegos artificiales, ni fiestas lujosas, ni largas mesas cubiertas con manteles blancos como en años anteriores. La niña solo pidió una cena familiar, preparada por ella misma. Cuando Laila llevó a la mesa cada plato, desde tacos al pastor hasta pozole, desde sopa de frijoles hasta un postre de mango, me quedé sin palabras, no porque la comida fuera perfecta, sino porque en cada sabor había la huella de 3 años de crecimiento. La comida terminó. Laila colocó un pequeño pastel en el centro de la mesa. La vela dorada parpadeaba, pero el rostro de la niña brillaba más que la luz de la vela. Laila respiró hondo y dijo: «Mamá, papá, quiero regresar a México a estudiar la universidad. Quiero seguir trabajando en proyectos sociales. Creo que ese es mi camino». La habitación se quedó en silencio. Omar me miró. Yo miré a Omar. Durante años, solo habíamos querido que Laila fuera exitosa, tuviera estatus, fuera admirada por los demás. Pero ahora, frente a nosotros, había una Laila que sabía lo que quería, y lo que quería no tenía nada que ver con la riqueza o el poder. Omar puso su mano en el hombro de su hija. «Ve, hija, ya sabes cómo vivir, confiamos en ti». Las lágrimas de Laila rodaron, brillando bajo la luz. La niña nos abrazó, sus hombros temblaban ligeramente. «Gracias, padres, por darme la oportunidad de ser yo misma». Esa noche, al ver a Laila soplar las velas, sentí que no solo ella había crecido, sino que nuestros propios corazones, el mío y el de Omar, también se habían abierto. Pensábamos que enviar a nuestra hija a México era un sacrificio, pero resultó ser el regalo más grande para toda la familia. Y entendí que a veces la suerte no es nacer en la riqueza, sino encontrar el lugar correcto, las personas correctas y las experiencias correctas.